Bueno, mi nombre es Héctor Martínez Nieto, soy estudiante de zootecnia en la Universidad UNAC abierta y a distancia. Eh, Estoy en el curso de lectura crítica, mi profesora es María Cristina Gamboa Mora y hoy les vengo a hablar sobre el análisis conceptual y crítico valorativo de los textos. Las principales características de los textos literarios e informativos. Textos literarios o continuos son objetivos que ofrecen información ininterrumpida y tienen un lenguaje textual. Varía la forma de expresión según la información destinada por los autores, ya sea literaria, divulgada, académica o publicitarias. Los párrafos se estructuran según el contenido, como por ejemplo un párrafo inicial con la idea que tiene una idea principal y párrafo secundario para aclarar y complementar la idea expuesta, aunque también puede ser parte de la estructura de mayores como, como, con, como cuentos de novelas, capítulos, artículos, ensayos, etcétera, o, o estrofa si se trata de verso. Y esto a su vez puede dividirse inicialmente en dos grandes ramas. Eh, Subjetivo retórico, literario. El literario cuenta hechos imaginarios o construidos de como por ejemplo cuentos de novelas, poemas. No literario, descriptivo. Estos señalan particularidades de un fenómeno o objeto o situación. En ellos se usa frecuentes adjetivos, comparaciones como por ejemplo los textos geográficos, textos académicos, manuales, los retratos bibliográficos, guías turísticas, que viene siendo como clasificar varias cosas en grupo con características similares. Los narrativos tienen una secuencia temporal que relatan una historia o una serie de hechos reales, o como también puede ser como imaginarios, y tienen una estructura común que es como la presentación de un tema, el desarrollo o un desenlace o una conclusión. O por ejemplo, también puede ser cuento de novela, poemas épicos, eh, mitos, leyendas. Aquí podemos ver unos ejemplos. Los expositivos son los que presentan conceptos o procesos, sucesos o fenómenos o ideas por medio de párrafos y su estructura que consta de ideas principales al inicio y luego de la idea complementaria para aclarar el tema principal, como por ejemplo las noticias, textos, puede ser textos escolares, artículos, ensayos científicos, eh, o humanísticos, argumentativos. Este intenta persuadir o convencer al lector. Instructivo. Los instructivos, eso se refieren a los procedimientos y pasos a seguir, como las instrucciones de un uso de un medicamento o un objeto, como por aquí tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver que hay una receta, en esta parte hay una receta o manuales, eh, básicamente son las reglas y normas o conducta pueden ser en una escuela o residencia, etcétera. Las normativas son básicamente las que fijan la regla de acción y de conducta de la sociedad organizada. Generalmente son textos de carácter institucional, como por ejemplo Código Civil, puede ser lo que se dan en las constituciones de los países, entre otras.
hiper, hipertextos. Estos son discursos o fragmentos presentes en Internet y que se enlazan con otros textos. Se pueden enlazar como de color azul, verde o rojo. Aquí vemos un ejemplo. Cabe aclarar que un solo discurso puede incluir distintas clases de textos. Textos informativos o discontinuos son aquellos textos que aparecen como apoyo informativo donde el contenido no sigue una secuencia. Son objetivos, no se observan puntos de vistas personales. Utilizan un lenguaje informativo con técnicas claras. Su comprensión requiere de estrategias de lectura no lineales. Son textos breves, sintéticos, no secuencial y requieren de competencia lectora. La lectura es fraccionada, pero comprensible, y se puede garantizar los datos de acuerdo a la importancia de cada punto. A su vez se puede añadir material gráfico, leyendas o incluso tablas. Este tipo de texto lo podemos encontrar en folletos, periódicos, artículos científicos, libros didácticos. Aquí podemos ver este ejemplo, donde están los textos informativos como noticias, carta formal, un memorando o un informe. Diferencias. Entre las diferencias de los dos encontramos el expositivo y el explicativo. Como podemos ver en el explicativo, es utilizado para informar, explicar y describir algo de manera objetiva. Este aporta conocimiento y son claros a la hora de transmitir saberes. El contenido del texto se organiza según el plan determinado y en consecuencia la información del texto presenta también características específicas. Utilización de determinados organizadores, elección de tiempos verbales concretos, etc. Aquí vemos este ejemplo. Texto argumentativo. Este lo que es que busca más convencer al lector sobre la información que se presentada, ya sea teorías o discursos que utilizan argumentos basados en hechos reales. Su estructura está compuesta de proposiciones y conclusiones como por ejemplo ensayo, artículos de opiniones, textos públicos, etc. Estrategias que se pueden aplicar después de la lectura según la autora Solek. Elaborar un resumen, eso nos ayuda a retener la información y nos permite comunicar el contenido de otra manera más eficiente. Esquemas gráficos. Esto hace que el proceso de aprendizaje sea más flexible al momento de analizar y jerarquizar la información de los textos. Realizar reseñas. Esta nos ayuda como lector a sacar información relevante y crítica sobre lo leído. Realizar ensayos. Esto nos ayuda a fortalecer la habilidad de lectura, profundizar la comprensión de un texto y el tiempo de desarrollo, y en el tiempo nos ayuda a desarrollar habilidades de escrituras. Aquí vemos un resumen de un libro. Estos son ejemplos. Características del nivel crítico valorativo según Casani. Entonces dice que leer detrás de línea se refiere a la capacidad de comprender y qué pretende conseguir Serac
en este fragmento, porque lo escribió con otros discursos, con otros discursos se relaciona, como con textos de la comunidad y ayuda a poder a articular una opinión personal con respecto a la idea que expone, con argumentos coincidentes o no. Se trata si se puede disponer de mucha información de lo que aporta el texto o de lo que reclama que el lector aporte. Esto significa que no hay que limitarse a lo que se ve de manera clara en el escrito de un texto. Se debe entender lo que no se dice directamente de manera más profunda y buscar entender que el autor lo escribió ya sea por un propósito, por una creencia o porque busca transmitir algo. Se debe relacionar el texto con otros textos, con otros temas más amplios y con lo que otros autores han dicho. Además se debe dar opiniones personales, ya sea estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se dice del autor. Y por ende, respaldar la opinión con argumentos. Muchas gracias.